¿Lo leemos todos juntos? Amén. Qué bueno, gloria a Dios, porque los de la tarde son más espirituales que los de la mañana. Sí, yo me voy a quedar con ustedes, de verdad. Ustedes traen Biblia, lo de la mañana no, bien así que pongan ahí, yo lo quiero leer ahí. Entonces, para aprovechar todo, lo ponemos acá. Y dice esta versión, que es la nueva versión internacional. Lo leemos en voz alta juntos, amén. Dichosos los de limpio corazón, o de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. En primer lugar, tenemos que analizar este texto, la palabra dichoso. ¿Qué significa? En esta versión dice bienaventurado. En otras versiones del lenguaje, un lenguaje más coloquial, dice felices, o 3 veces felices significa. Dichoso, la palabra dichoso es feliz. Feliz el que tiene el corazón limpio, porque ese va a ver al Señor. Entonces, hay una condición para poder ver al Señor. Y esa condición justamente se condiciona cuando nosotros tenemos cosas en el corazón a través de lo que vamos atravesando en la vida, a través de las circunstancias, de vivencias, de todo lo que nos toca pasar, vamos nosotros endureciendo el corazón. Cuando era niño, yo les comentaba a los carnales de esta mañana, yo les comentaba que cuando era niño yo podía ver el mundo espiritual. Me perseguían los demonios. A pesar de ser un niño, nosotros no teníamos el entretenimiento que tiene la mayoría que tenemos hoy nosotros, las herramientas que tenemos de dispositivos, de internet, de canales de película o canales de todo tipo 24 horas. Nosotros teníamos 2 canales que eran repetidoras, ¿sí? Uno que era el canal 11 de Formosa y el otro que era el canal 4 de Resistencia. Y eso era todo lo que teníamos nosotros. Entonces de repente había 1 hora de dibujos animados y a eso nos ajustábamos. Después no había mucho entretenimiento, había tiempo marcado para ver televisión, había tiempo marcado para jugar al fútbol, a los que nos gustaba, o para estar, para esparcirnos por ahí, y había tiempo para bañarse, venir adentro, había tiempo para todo. Entonces cuando estábamos adentro, cuando ya nos llamaban, no teníamos mucho entretenimiento. Y de repente el entretenimiento pasó a ser cuando el Señor llegó a la vida de nuestra casa, de nuestro hogar, del hogar de mi madre, de mi padre. Entonces empezamos a celebrar las reuniones los días martes, reuniones de oración en nuestra casa. Vivíamos en una planta alta donde teníamos un living, comedor bastante grande. Entonces ahí venían, porque eran poquitos los hermanos en ese tiempo, estaba iniciando la iglesia, y cuando venían a orar, ninguno podía quedar afuera. Entonces mi mamá nos metía a todos en la oración. Aprendimos a orar, a buscar mucho del Señor a pesar de tener corta edad. Y eso me llevó a mí a tener experiencias con el Espíritu Santo que fueron marcando mi vida. Y al meterme a servir al Señor, cuando determiné y comencé a dar mis primeros pasos, el enemigo comenzó lógicamente a manifestar aquellas cosas que en la mente de un niño o en el corazón de un niño empiezan a dar miedo. Entonces yo empecé a instruirme en ese área a través de mi madre, que era la que me traducía la escritura. Entonces ella comenzó a enseñarme lo que era el mundo espiritual, pero lo cierto es que yo veía ciertos demonios, a veces aparecían en forma de niño, sin cara, y los tenía ahí al lado mío. A veces simplemente veía los pies, pero sentía esa presencia. En una oportunidad tuve que, siempre por una enseñanza que se tradujo como costumbre, nos arrodillábamos a orar antes de dormir. Entonces me arrodillé a orar para dormir, y cuando me acosté había una presencia diabólica. Y mi dormitorio estaba al lado del de mi mamá. Entonces yo me empecé a mirar arriba del ropero, y veía como víboras que se movían así. ¿Alguna vez vio el movimiento de la víbora? ¿Sí? Los que tienen suegra. No, digo los que fueron al zoológico. Entonces había ese movimiento así, y de repente dije yo, esto es presencia diabólica. Me puse a orar hasta 3 veces, y en la tercera vez dije yo, voy a orar hasta que se vayan estos desgraciados que no me dejan dormir. Y así fue. Todas esas experiencias me fueron marcando, pero en la medida que fui creciendo, fui perdiendo. Estábamos a los 8 años
me puse a predicar en la Plaza San Martín y eso me llevaba a mí un compromiso de tener que estar el doble de tiempo del que predicaba en la plaza, el doble de tiempo orar. Y había una hermana que se disponía para orar con ella. Entonces esas experiencias me llevaron a ver visiones, ángeles y lucha espiritual. Pero cuando fui creciendo, insisto, fui perdiendo eso. Y hace un tiempo de atrás a esta parte, comencé a orar y decirle: Señor, quiero recuperar ese poder de ver el mundo espiritual. Quiero recuperar aquello que me permitía discernir esas cosas. Y en ese clamor entendí lo que dice este pasaje. Para ver al Señor, porque dice Juan 4 que Él es espíritu, necesito un corazón limpio. Entonces me puse a investigar qué es lo que ensucia mi corazón. Y les traslado la pregunta: ¿qué ensucia su corazón? Porque cuando no podemos ver nosotros al Señor es porque algo está pasando en nuestro corazón. Cuando tenemos raíz de amargura, cuando tenemos tristezas profundas, cuando tenemos falta de perdón, cuando un incidente pasado ya hace tiempo atrás lo seguimos y nos retroalimentamos con eso, hay algo. Nuestro corazón está sucio y queremos que la culpa sea del otro. Yo soy de aquellos que creció en este ambiente. Yo soy el Hijo de Dios. A mí nadie me puede tocar, a mí nadie me hace daño. Y si aquel me contestó mal, no sabe a quién le contestó mal. Y oro en el nombre de Jesús. Oramos para que le caiga un rayo y lo destruya. Que cuando haya tormentas se le enganche el viento en el paraguas y se lo lleve. Queremos que les pasen cosas malas porque nosotros somos los hijos de Dios. Yo vengo de oraciones así hasta que el Espíritu Santo nos instruyó, nos enseñó que Él es amor. Dice 1 Corintios 13, en el último verso dice que van a prevalecer 3 cosas: la fe, la esperanza y el amor. Pero el amor es el mayor de todos, dice. La Biblia dice en el capítulo 8 de Mateo, nos narra lo siguiente: en un momento está el Señor escribiendo en la tierra y vienen los fariseos y le traen a una mujer que cayó en adulterio. Le dice: Señor, aquí te traigo a esta mujer, una pecadora. ¿Qué hacemos con ella?, le dice. Ellos querían tentar a Jesús porque si Él decía: apedréenla, como dice la ley de Moisés, entonces el Señor se vería en problemas con Roma, porque Roma no permitía que los judíos se juzguen a sí mismos. Y si decía: déjenla libre, entonces se ponía en contra del pueblo y ya perdía credibilidad su predicación. Entonces, en ese momento el Señor le dice: el que no tenga pecado, tire la primera piedra. Y ahí es cuando ellos se sienten acusados de su propia conciencia. Ahí es cuando los pecados que tenían guardados, con las cosas que tenían guardadas en su corazón, empezaron a aflorar. Así que yo me imagino un rubor por la cara, me imagino una sombra cruzando por los ojos de aquellas personas, que no eran pocas, que tenían la intención de lapidar a aquella mujer. Encuentro el primer grupo de personas, los religiosos, aquellas personas que usan la palabra de Dios para sentenciar a otras, aquellas personas que usan la palabra de Dios para poder manifestar la frustración que tienen en su corazón, el odio que guardaron durante años, porque son personas que han recibido mala paga quizás de buenas acciones o de buenas intenciones, pero de repente guardaron en el corazón porque la otra persona no supo ser agradecida o porque la otra persona le dio las espaldas, y entonces de repente tienen guardado eso para el desquite, ¿sí? Es como una conversación con la suegra, está esperando el momento para meterte la puñalada, ¿sí?, bajo el poncho. Entonces a veces nosotros nos encontramos con que hay un grupo de personas que es religiosa, y lo peor es que cuando ellos cometen errores generalmente los disimulan, pero cuando su error es visible, cuando ya no lo pueden esconder, es peor aún, porque no pueden perdonarse a sí mismos y terminan alejándose aún más del Señor. Lo terrible y dañino que es la religión. Y luego encuentro en el capítulo 9 de Lucas un relato que dice que ellos van pasando por Samaria para ir a Jerusalén, y en ese momento los samaritanos les muestran hostilidad. Esa hostilidad
hace que ellos tengan una actitud de odio para con aquellos samaritanos. Querían orar para que le caiga fuego del cielo y los consuma. La Biblia dice, primero de Samuel, en el capítulo 13, la Biblia nos habla de un hombre llamado Saúl, el primer rey de Israel. Saúl es una persona que era muy distinguido, una persona muy linda, pero no como personalidad, sino como su aspecto físico era muy lindo. Él sobresalía sobre las demás personas, sobre el tamaño del hombre común, le sacaba una cabeza, dice la Escritura. Entonces, él, al tener esa visibilidad, al ser una persona vistosa, imagino elegante, de muy buen parecer, entonces lo eligieron como rey. Y cuando lo ponen como rey, él tiene un privilegio que no sabe manejar, por no tratar a solas las cosas que hay en el corazón, porque no entendió lo que dice Jeremías, que el corazón es malo, que nuestro corazón es malo. Entonces, cuando llega un momento en donde él tiene que actuar frente a un ejército que lo está amenazando, y él tenía que esperar la instrucción de parte de Dios, el pueblo, el ejército de Israel comenzó a impacientarse. Entonces comenzaron a desertar. De ser cierta cantidad se fueron unos pocos, y de ser cierta otra cantidad se fueron otros pocos, y algunos empezaron a ponerse nerviosos y decir, nosotros también nos vamos a ir. Si no nos dicen qué hacer, nosotros nos vamos a ir, no queremos estar aquí, el enemigo ya está viniendo, y si nosotros no nos preparamos para combatir contra ellos, nos van a matar. Yo no quiero morir, yo tengo cosas por las que vivir. Así que imagino la conversación entre aquellos soldados diciendo, bueno, yo tengo familia, inicié un negocio, creo que me está yendo bien, así que me gustaría poder disfrutarlo. Y en ese momento dice Saúl, bueno, la presión es tanta que fue, dice, tráiganme un efod, la vestimenta que usaban los sacerdotes, y tráiganme una ofrenda de paz. Y fue y presentó, como indicaba la ley de Moisés, presentó esa ofrenda para recibir directivas de parte de Dios, cuando su rol no era la del sacerdote, sino la de rey y comandante del ejército. No le tocaba a él hacer eso. Él tenía que esperar, porque el profeta Samuel, que era el que traía la palabra de Dios, le dijo que esperara, pero como el pueblo presionó, entonces él cedió. El resultado de esta historia es que Saúl termina siendo desechado de parte de Dios. La Biblia dice que en ese momento el profeta le dice, locamente has hecho, te equivocaste, Saúl, y por causa de que tu corazón está más preocupado para agradar a la gente que para agradar a Dios, el Señor ya te desechó. Aquí hay un problema con el corazón. Estamos en un tiempo donde todo es visible, donde las redes sociales, el Facebook, el WhatsApp, el Instagram, el Twitter y todo tipo de plataforma o todo tipo de red social, ahora estamos todos expuestos, ¿sí? Ahora ahí está el TikTok, ¿sí? Todo el mundo hace videos y lo publica. Todo el mundo sabe de cosas, ¿sí? Mostrás algo aquí y en la redondez de la tierra se enteran al instante. Entonces de repente es muy difícil controlar ciertas cosas y las presiones comienzan a venir. Y esas presiones hacen que nuestro corazón se vuelva vulnerable cuando no tiene bien basado el Evangelio del Señor. Lamentablemente, este grupo de cristianos que narraba recién yo en el ejemplo del capítulo 9 de Lucas, que dice que ellos eran cristianos, seguían a Cristo, estaban ahí, estaban contados entre los íntimos del Señor, y de repente tienen una actitud de destrucción para con un semejante. Cuando habían escuchado al maestro decir, la ley se resume en 2 mandamientos: amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el Señor les reprendió, les dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. Les dijo, el Hijo del Hombre, está hablando de él mismo, dice, el Señor no vino para matar y condenar las almas, Él vino para que las almas sean salvas, para que sean libres. Entonces son los cristianos que asisten a los cultos, son los cristianos que levantan la mano, que oran, que están inclusive en un círculo de intercesión. Están ahí justamente en la administración, en el servicio, forman parte muchas veces del equipo pastoral, pero no saben de qué espíritu son. Son personas que a la mínima presión del sistema o de la gente está cediendo, porque no saben qué hacer con el Espíritu Santo.
Están fluctuando porque hay cosas que todavía tienen en su corazón. Guardan en su corazón ira, guardan en su corazón enojo. Están enojados contra el sistema. No es la forma de combatir la ley de casamiento igualitario. La ley de aborto no es la forma de combatir yendo contra ellos, discriminando a los homosexuales, a las lesbianas. No es la forma, sino diciéndoles que el Señor vino justamente para que sus corazones sean devueltos al orden natural. Pero generalmente tenemos un mensaje diferente. No hemos sabido comunicar. Y el tercer grupo de personas, que es los discípulos. Había uno entre los 12 llamado Judas, que dice la Escritura que le fue dada autoridad para sanar a los enfermos, para liberar a los endemoniados. Y estas personas tenían alegría por recibir tal autoridad de parte de Dios. Y cuando ellos vuelven, se regocijaban diciendo: Señor, en tu nombre se sujetan los demonios, en tu nombre son sanos los enfermos. Tenían una alegría de poder manifestar la autoridad del Señor en sus vidas o a través de sus vidas. Pero ese Judas tenía mucha intimidad con el Señor. De hecho, el Señor lo llama amigo. En el momento de entregarlo le dice: amigo, ¿a qué vienes? Judas sabía. Se asoció con los fariseos, se asoció con la casta religiosa de la época y les dijo: yo les voy a proporcionar a ustedes por unas cuantas monedas. Yo les voy a proporcionar información. Yo les paso la info para que ustedes sepan cómo se van a manejar. De hecho, les dijo: ¿quieren encontrar a Jesús de Nazaret? Yo les voy a decir el lugar, la hora y con quiénes está, para que ustedes hagan lo que quieran. Pero a mí, dame lo que me corresponde. De hecho fueron, lo encontraron. Judas no mintió, les dijo la verdad. Ese es el tercer grupo de personas, las personas que tienen mucha información de la iglesia. Son como el paralítico del capítulo 3 de Hechos, que está sentado a la puerta de la Hermosa. El paralítico sabe mucho de adentro, sabe que Cristo sana, sabe que los cristianos celebran, que saltan, que danzan, que hablan en lengua. ¿Cuántos aman la manifestación del Espíritu Santo? Amén, ¿verdad que sí? Es lindo cuando se manifiesta, salvo caso cuando se manifiesta en una persona que por ahí no controla y le agarra, ¿sí?, la chiripiolca y que tortea para todos lados y patea. Uno se pone nervioso y dice: Señor, si no la calmas a esta persona, lo calmo de un hermoso cachetazo santo, ¿no? Pero uno anhela esas manifestaciones, ver no solamente la evidencia de hablar en lengua, sino las manifestaciones del fruto, la manifestación del fruto. Y lo dijimos, Corintios dice que la fe y la esperanza van a perdurar, porque comienza diciendo que las profecías, los dones van a cesar, pero tres perduran: la fe, la esperanza y el amor. Pero el fruto del Espíritu Santo es amor. Entonces, qué bueno ver la manifestación del Espíritu Santo en amor, pero qué triste es ver que anhelamos mucho la manifestación del Espíritu Santo, pero no la esencial, que es el amor. Cuando no aprendemos a amar, en primer lugar a Dios, porque no le damos a Dios. Le damos lo que nos sobra, no sobra de tiempo, lo que nos sobra de ofrenda, lo que nos sobra, siempre lo que sobra, porque es más importante lo otro. ¿En qué se desvía nuestro corazón? ¿Qué va ensuciando nuestro corazón? En mi caso particular, el hecho de no poder ver el mundo espiritual, de no ver al Señor, mucho tiempo me renegué contra el Señor, por no poder ver lo que era visible. Y muchas veces me presté al ejercicio de Judas, que era traicionar a la iglesia, porque la iglesia se portó mal conmigo, porque el pastor se portó mal conmigo, porque los hermanos se portaron mal conmigo, porque fulano hizo tal cosa, porque mengano hizo tal cosa. Entonces empecé a darle información a cierta gente que no merecía información, y ellos manipularon la información solamente para valerse, para defenestrar a la iglesia. No nos dábamos cuenta que el diablo estaba inmiscuido ahí para poder agarrar esa información y destruir el testimonio de la iglesia, porque dice Apocalipsis que con lo que van a vencer
aquellos del tiempo final es con el testimonio de Jesucristo. Ahora hay algo fundamental que ensucia nuestro corazón, que hace que nosotros traicionemos a aquel que nos da todo, a aquel que nos da autoridad, aún para hollar serpientes y escorpiones. Aquel que nos da autoridad para orar cuando tenemos una dolencia. Aquel que cuando una situación difícil se presenta nos dice: si orás y lo pedís con fe, yo estoy dispuesto a darte lo que me pedís. Y de hecho hace así, nos otorga lo que estamos pidiendo. Pero muchas veces traicionamos, algunos por monedas, otros por gustos, por placeres, por pequeñas cositas que va ensuciando nuestro corazón. Pero cuando nos llega el agua al cuello, nosotros queremos que Dios responda amén o no amén. Queremos que Dios responda inmediatamente. Y el Señor dice: quiero abrirte los ojos, quiero que veas. Y aquellas personas que hoy pueden mirar y dice: hoy amaneció y yo pude levantarme. Tengo mis pies, no ando en silla de ruedas, tengo fuerzas, puedo valerme por mí mismo, tengo mi familia, tengo mi trabajo. No será todo lo que yo quiero, pero al menos estoy vivo, y eso es esperanzador. Esa es la mano de Jehová. Esa es la mano del Señor que está sobre nuestras vidas. Hoy miro a mis hijos crecidos y miro a mis nietos y digo: esa es la mano de Jehová que los guardó. El testimonio de Noa, ¿sí? En un diagnóstico severísimo, y que cuando buscamos una opinión, una segunda opinión, fue aún peor, porque nos dijeron: bueno, tiene hidrocefalia. No, vamos a una segunda opinión. Nos fuimos a Resistencia y en esa segunda opinión: tiene hidrocefalia y también tiene derrame cerebral. Peor todavía. Sí, dice: bueno, podríamos ir a Corrientes. Y dice: no, prefiero quedarme acá y vemos qué pasa. En ese momento la desazón del corazón. Dice: pueden hacer, sí, no sabemos si va a vivir, pero si vive va a ser una persona inútil, no va a tener mucha esperanza, sí, no va a tener todas sus facultades. Ustedes saben lo que significa para el corazón. En ese momento fuimos a la presencia del Señor. El Señor nos guió. El pastor argentino fue y ungió a su mamá. Todavía no había nacido Noa. Volvimos a ir la semana siguiente a Resistencia, y cuando llegamos allá, los doctores se reunieron y veían, lo reveían, decían: esto es un milagro. No hay hidrocefalia, no hay nada, aquí no hay absolutamente nada. Y hoy es un peticito bastante molesto cuando quiere. ¿No es eso ver a Dios? ¿Acaso no es eso ver la mano del Señor? Pero muchas veces estamos tan dolidos por cosas que tenemos en el corazón, que no nos damos cuenta del privilegio que tenemos de poder asistir. La Biblia dice en el Salmo 84 que es dichoso aquel que pone en Él sus fuerzas, y que cuando nosotros ponemos nuestras fuerzas en Él, se renueva nuestra esperanza, se renuevan nuestras fuerzas, valga la redundancia. Hay algo que comienza a crecer. Entonces, cuando dice en los primeros versos, porque esto arranca del verso 4 en adelante, cuando dice los primeros versos que a él le alegra el corazón el poder estar en la presencia del Señor. Él elige estar en la presencia del Señor, y el Señor elige a David, que es el escritor de este salmo, por sobre Saúl, porque dice la Escritura que David tenía un corazón agradable al Señor. ¿Cómo hacemos para tener un corazón agradable al Señor? Cuando hacemos esto, cuando nosotros empezamos y determinamos seguir al Señor, pero no solamente seguir al Señor, sino cuando comenzamos a orar, cuando comienza en nosotros una oración que nos permite a nosotros bajarnos de nuestro propio ego, salir de nuestro propio interior y empezar a clamar por aquello que Dios quiere para nuestras vidas. El Señor comienza a revelarse a través de la Escritura, porque está escrito en el Salmo 119, en el verso 105, dice: lámpara es a mis pies tu
palabra y lumbrera mi camino. Entonces comienzo a determinar qué camino voy a seguir. Y cuando yo tengo una lámpara que me ilumina en medio de un sistema que está oscurecido en su entendimiento, que sabemos cuál es su final porque vemos la degradación humana, vemos la perversión en crecimiento, pero como está escrito en la Escritura, sí, dice el Señor que va a abundar el pecado en los últimos tiempos, pero que nosotros, a causa del temor del pueblo del Señor, de Jehová, dice la Escritura que sobreabundará la gracia. Y eso me dice: guardo tu palabra y camino en la oscuridad en seguridad, porque hay algo que ilumina mi camino. No voy a tener temor, porque en la oración se revela tu palabra para que camine seguro. No pervierto mi corazón en cosas deshonestas, porque ahora entendí, Señor, que si yo dejo que tu palabra me limpie cuando yo estoy atento en la congregación, cuando presto atención en lo privado, cuando yo comienzo a escudriñar esa palabra limpia mi corazón. Y dice el salmista a través de este Salmo 84 que el valle de lágrimas lo transformará en manantial de vida. Esa es la respuesta de parte de Dios para la limpieza del corazón. Yo los invito a ponerse de pie en esta noche.